No identificaremos los rasgos únicos de la mente humana hasta que no descubramos los rasgos en común con el resto de primates. Michael Tomasello y Josep Cay. Redes dedica de nuevo un programa a los simios, pero esta vez saldrán también a escena los otros grandes primates, los seres humanos, a quienes veremos sometidos a las mismas pruebas que plantean los primatólogos a chimpancés u orangutanes. Aunque vivamos hoy muy alejados unos de otros, primates humanos y no humanos, tenemos una historia común muy cercana. Las circunstancias y alguna que otra innovación cerebral nos distanciaron, y cada especie evolucionó adaptándose a lo que le ha tocado vivir. Junto al primatólogo Michael Tomasello, Eduardo Punset repasa las diferencias con nuestros parientes, desde las formas de aprendizaje hasta el concepto de venganza o las habilidades de cooperación. Vamos al Instituto Max Planck, que es una de las grandes instituciones científicas, bueno, la más grande que hay en Alemania, dedicada a la antropología evolutiva. Y en realidad es fantástico, porque realmente aquellos de nuestros amigos y telespectadores que vean este programa de redes sabrán al final del programa si es verdad que somos distintos del resto de los animales por algo tan preciso, por algo tan sofisticado, por algo tan conocido como es el concepto de inteligencia. Bueno, la verdad es que es fantástico. Sabes, cuando hablas con la gente, tienden a dividir los organismos en dos tipos distintos. Por un lado, los humanos, que supuestamente son inteligentes. Y después el resto, de los que puedes decir cualquier cosa salvo que son inteligentes. La inteligencia nos pertenece, ¿verdad, Michael? Nos encantaría poner en duda esta afirmación, esta convicción. ¿Somos los únicos seres inteligentes en este planeta? Hace un siglo o un siglo y medio se podría haber defendido este punto de vista, pero ahora ya no, porque hemos acumulado demasiadas pruebas científicas de que muchas de nuestras capacidades cognitivas, muchas de las que queremos denominar inteligentes, las compartimos con otros animales. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Nuestra comprensión del espacio, nuestra capacidad de movernos por el espacio, de tomar desvíos, atajos, de hacer cosas creativas para navegar por él. No se trata de que nosotros seamos más inteligentes que nadie. En el movimiento espacial, algunos animales son capaces de hacer cosas que nosotros no hacemos. Tomemos el ejemplo de los números o de las cantidades. Muchos animales pueden seguirle la pista a pequeñas cantidades y números. Saben que si hay 4 trozos de comida, hay más comida que si los trozos son 3. Incluso pueden seguirle la pista a esa comida aunque no la vean. Si ven 4 trozos de comida en un cubo y 3 trozos de comida en otro cubo, aunque no los puedan ver, eligen el cubo que tiene los 4 trozos. Sabes, no hace mucho estuve en México y fui a un lugar donde llegaban millones de mariposas procedentes de Canadá para pasar el verano y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden moverse por el espacio de este modo? Algo que nosotros jamás podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo se desplazan por el espacio? Es increíble, ¿no? Nunca podríamos hacer esto. Pueden hacerlo de muchas formas distintas según la especie animal de la que se trate. Algunas utilizan los campos magnéticos de la Tierra, otras el Sol. Son las dos formas principales, pero incluso hay modos más flexibles, como en el caso de los chimpancés, que estudian la distribución del espacio. Cuando están en cautividad, por ejemplo, enseguida aprenden cómo está distribuido el espacio en el que se encuentran. Tenemos lo que hacen las mariposas, pero también hay otras formas que requieren algo más de aprendizaje. Una de las capacidades que los primates humanos adquirimos entre los 3 y los 5 años de edad aproximadamente es la habilidad para entender que la cantidad de un contenido no cambia cuando se modifica la forma de su contenedor.
Estimar el volumen de un líquido, independientemente de la forma del recipiente que lo contiene, e indicar en qué vaso hay más zumo sin dejarse engañar por las apariencias, es el desafío que proponemos a los siguientes primates. Alex tiene 4 años. Veamos cómo resuelve la cuestión que le plantea Pablo, el experimentador. Tengo un nuevo juego para ti. Primero, hemos puesto un líquido de color naranja en estos 2 vasos. ¿Crees que hay la misma cantidad en los 2? ¿Sí hay la misma cantidad? Vale. Ahora voy a cambiar este líquido que hay aquí a otros vasos, ¿vale? Lo cambiamos aquí. Vale, ahora, ¿en cuál de los 2 crees que hay más? ¿En ese? ¿Estás seguro? Los grandes simios como esta orangután, al igual que los humanos de más de 5 años, saben distinguir que el volumen del contenido es independiente de la forma del contenedor. La orangután prefiere el vaso donde hay mayor cantidad de zumo de fruta. Y lo tiene claro, no se deja engañar por las apariencias. Y al final del experimento, su recompensa. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia en el caso de los simios, por ejemplo, entre su aprendizaje y el nuestro. Diría que el aprendizaje es similar en muchos ámbitos. Por poner otra vez el mismo ejemplo, si estamos aprendiendo cosas sobre el espacio, el aprendizaje será muy parecido. También si estás aprendiendo a utilizar un instrumento, me parece que el modo en que un niño y un chimpancé aprenden a utilizarlo es bastante parecido. La diferencia principal, y en la que nos hemos centrado en los últimos años, es la diferencia social. A los niños se les enseña cómo deben utilizar esos instrumentos y aprender por imitación, observando a otros. Y según parece, los niños obtienen mejores resultados por imitación que los chimpancés. Los humanos adultos tienden a enseñarles a sus hijos a utilizar instrumentos y otras cosas. En cambio, los chimpancés generalmente no suelen instruir a sus crías. Lo que está sugiriendo entonces es que el aprendizaje en los chimpancés y en otras especies es más el fruto de un esfuerzo individual. En los humanos, en cambio, es el resultado de algo social y probablemente es lo que los políticos olvidan a menudo, ¿sabes? ¿Hasta qué punto somos animales sociales? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Algunas personas hablan de la cultura de los chimpancés, porque los chimpancés que pertenecen a un grupo utilizan las herramientas de una manera y los de otro grupo utilizan otro tipo de herramientas. Por lo tanto, es como si tuvieran distintas culturas. Pero la diferencia con respecto a los humanos es que nuestras culturas se acumulan a lo largo del tiempo. Es lo que llamamos a veces el efecto de trinquete. Si nos fijamos en la historia de los martillos, por ejemplo, en el mundo occidental, primero solo eran piedras, después fueron piedras sobre palos, y ahora son objetos muy grandes que funcionan con vapor, artefactos de la historia que se fueron construyendo con el tiempo, por acumulación a lo largo del tiempo. Esto se debe a que somos unos aprendices sociales excelentes, a que somos instructores, y el hecho de que nuestro aprendizaje social sea cualitativamente diferente lleva a una cultura cualitativamente diferente. En algunas de tus investigaciones mencionas también como segunda característica, al margen de este efecto acumulativo del aprendizaje en los humanos, el hecho de que no se limitan al resultado cuando investigan sobre los procesos. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Que no se limitan? Mira, si un chimpancé ve a su madre levantar un tronco debajo del cual hay hormigas,
Al verlo, acabará levantando el tronco él mismo para conseguir algunas hormigas. Está claro que algo aprende del comportamiento de su madre, pero lo que realmente aprende es que hay un tronco y que debajo hay hormigas. La verdad es que no se ha fijado en cómo ha empujado el tronco la madre, ni en su comportamiento, ni en la estrategia que ha seguido. Podemos comprobar este hecho porque cuando se realiza una acción inútil, algo que no produce ningún resultado, los chimpancés nunca imitan esta acción. Los niños, en cambio, imitan el comportamiento. Incluso cuando te comportas así, cuando ni siquiera es necesario, a menudo también lo imitan. Están realmente preparados para copiar lo que hacen otros, así que el potencial es enorme. El hecho de centrarse en los procesos hace que sean posibles las convenciones sociales, que de hecho no producen un resultado en el entorno, como son el lenguaje y los gestos. Son cosas que uno tiene que hacer, igual que los demás. ¿Qué nos distingue de los demás animales? Durante mucho tiempo creímos que era el uso de herramientas, pero hace varias décadas la primatóloga Jane Goodall nos demostró que los chimpancés sabían fabricar herramientas rudimentarias para capturar termitas. Ahora sabemos que también los cuervos tienen habilidades parecidas. Imagínese el siguiente desafío: encontrar una manera para retirar un cacahuete del fondo de este tubo. No puede girarlo y no dispone de ninguna varilla ni pinza con las que coger el cacahuete. ¿Qué haría? La mayoría de los niños pequeños no consigue encontrar una solución al problema. Es posible que usted tampoco haya dado con la respuesta todavía, ¿verdad? Veamos qué hace un orangután cuando se encuentra con este desafío por primera vez en su vida. Sorprendente, ¿no es así? Los orangutanes que participaron en este experimento nunca habían estado en una situación semejante y todos han solucionado el problema utilizando el agua como herramienta. Lo que este experimento ideado por el primatólogo Josep Cay y otros científicos sugiere es que los grandes simios, como sus primos humanos, tienen una inventiva excelente a la hora de resolver problemas. Hay una cosa de la que vamos a hablar ahora con el doctor Michael Tomasello. Es algo que a mí me ha intrigado muchísimo durante muchos años y estoy seguro que a ustedes también. Hay algo que nos hace diferentes del resto. Y es que los simios, por ejemplo, saben qué saben los otros, ¿vale? Del mismo modo que los humanos saben qué saben los demás. Pero nosotros, los humanos, sabemos qué creen los demás y no simplemente lo que saben. Los simios, en cambio, como tú me has comentado, no saben lo que creen los demás, no creen en los trucos. Quiero decir que no pueden mentir y nosotros, en cambio, sí que hemos aprendido a mentir. Lo que los chimpancés saben es que, por ejemplo, si el otro individuo ha visto que se escondía comida, saben que él sabe que la comida está ahí. De modo que si es un individuo dominante, se mantendrán alejados de él porque saben que él sabe que está ahí. Creer. El concepto de creer es algo distinto de saber, porque implica la posibilidad del error. Por ejemplo, supongamos que pongo comida en un plato y que el chimpancé sabe que otro la ha visto, sabe que el otro sabe que la comida está ahí, pero de repente, cuando el segundo chimpancé no mira, pongo la comida en otro plato. Y parece que lo que el chimpancé no entiende es que, aunque la comida ahora está en el segundo plato,
El otro todavía crea que está en el primer plato, que piense erróneamente que todavía está en el primer plato. Por lo tanto, lo que no pueden entender los chimpancés son las creencias falsas, es decir, el que alguien crea algo que no es verdad. Esta manera de comprender, esta forma de saber, hace que para ellos la realidad y el saber sean lo mismo. No son capaces de disociar el saber, quiero decir, las creencias de la realidad concreta. Y esta distinción entre la realidad, entre la situación real y lo que la otra persona piensa que es la realidad es una diferencia crucial. ¿Una diferencia fundamental en qué sentido? ¿En términos de inteligencia? Sí, sí, porque nosotros vamos por ahí siguiendo la pista de lo que los demás creen que es cierto y lo consideramos distinto de lo que quizás sea realmente cierto, lo cual significa que entendemos que los demás van por la vida representando el mundo. Los primates imaginamos sin esfuerzo qué pasa por la cabeza de otras personas. En este caso, deducimos fácilmente que esta persona quiere abrir la puerta, pero no sabe cuál es la llave correcta. Uno de los retos más duros de la vida en sociedad es el de tener que lidiar con el vecino. Para afrontarlo, la evolución nos ha dotado de una habilidad a la que los psicólogos se refieren como teoría de la mente, y que se llama así porque en realidad no podemos ver directamente dentro de la mente de los demás, pero sí formular hipótesis al respecto. Es una hucha, ¿no? ¿Las has visto alguna vez? Sí, ¿no? Pues voy a meter monedas. La teoría ¿vale? de la mente nos permite, por ejemplo, predecir cuándo otra persona tiene una creencia errónea sobre una situación. ¿Qué es lo que hay ahora dentro del cerdito? Monedas. ¿Qué crees que hay dentro del cerdito? Monedas. Y ahora quito las monedas y las sustituyo con canicas, ¿vale? ¿Qué es lo que hay ahora dentro del cerdito? Canicas. Vale. Pero la habilidad para predecir creencias erróneas surge hacia los 4 años de edad aproximadamente. Si viniera un amigo de fuera que no nos ha visto cambiar las monedas por canicas, ¿qué pensaría que hay dentro del cerdito? Manitas. ¿Canicas? Monedas. ¿Monedas? De acuerdo. ¿Tienen nuestros parientes primates habilidades semejantes para interpretar la mente de sus prójimos? Esta cuestión no es fácil de contestar y actualmente es objeto de gran debate entre los primatólogos. Veamos otra faceta en la que parece que también somos diferentes. Dicen que los chimpancés son muy sociables, pero los humanos son archisociables. Sí. Pero ¿es cierto esto? ¿Sabes? A veces cuando tomo el ascensor y vamos como sardinas en una lata con 20 personas o más, alguien entra y dice, buenos días. No conoce a nadie de los que vamos en el ascensor, pero a pesar de todo nos dice cosas agradables. Un chimpancé nunca haría eso, ¿no? No, no lo haría. Los humanos han aprendido a colaborar, a hacer cosas juntos. Tenemos experimentos que muestran que incluso niños muy pequeños consiguen mejores resultados en la resolución de problemas comunes si se fijan objetivos comunes, si se comprometen con dichos objetivos, si los persiguen, incluso si la otra persona necesita tu ayuda para salir adelante. Así que la colaboración, la cooperación en todas sus facetas, es algo que los chimpancés practican un poco, pero mucho más los humanos. Y a pesar de esto, quiero decir, los chimpancés parecen obedecer a lo que tú llamas dirección de la mirada. Sí. O gestos visuales, que deberían ser absolutamente imprescindibles para colaborar unos con otros, ¿no? Sí. Pero, de nuevo, me parece que aquí nos encontramos ante una diferencia cognitiva e intelectual. Cuando miras algo, el chimpancé sigue la dirección de tu mirada. Pero en el caso de los niños, existe lo que llamamos atención compartida. Significa que los niños miran lo que tú estás mirando.
Y también te miran a ti cuando tú los estás mirando. Saben que tú ves el juguete. Saben que los estás viendo mientras ellos mismos miran el juguete. O sea, que se produce esa intersubjetividad, lo que llamamos atención compartida, intencionalidad compartida. El hecho de que juntos sepamos que es así, que veamos el juguete o lo que sea. Y esto es lo que explica en parte que podamos tener esas mentiras o disociaciones de las que hablábamos hace un rato. Hay casos en que yo sé que nuestra atención no es totalmente compartida. Hay casos en los que yo veo algo que tú no ves y tú ves algo que yo no veo. Se trata de llevar la cuenta de esas cosas, de saber cuándo la atención es compartida y cuándo no lo es. Compartimos nuestra atención por este vaso, tú y yo compartimos nuestra atención por este vaso. Pero tú tienes tu propia perspectiva, lo ves desde este lado y yo lo veo desde este otro lado. Por lo que pienso que esta intersubjetividad propia a los humanos conlleva asimismo la noción de perspectiva, de que compartimos la atención por algo, pero al mismo tiempo tenemos cada uno nuestra propia perspectiva. Darwin se sentía un poco descolocado a la hora de explicar los comportamientos de cooperación altruista presentes en muchas especies. La selección natural por sí sola no era suficiente para entender el altruismo. La solución momentánea a este problema vino con la genética y la teoría del parentesco. Ayudando a parientes, en realidad, estamos ayudando a copias de nuestros propios genes. Más recientemente, Robert Trivers desarrolló la teoría del altruismo recíproco, que explica cómo, en un entorno de altruistas, todos pueden verse favorecidos por el altruismo generalizado y recíproco. Al igual que otros primates, los chimpancés pueden ser violentos, pero también son altruistas por naturaleza. Pero en el caso de los humanos, ¿es innato el altruismo o surge gracias a la cultura? Para responder a esta pregunta, debemos mirar a los niños menores de 1 año y medio, cuando aún no han aprendido a hablar y todavía no han sido socializados formalmente. El experimento es simple. Pablo simula tener un problema trivial y necesita ayuda para resolverlo. Luisa, a pesar de no conocerlo, está dispuesta a tender su mano altruista para ayudarlo. Estos experimentos sugieren que los primates humanos somos altruistas por naturaleza. Insistiendo en el tema de la comunicación, Michael, vi algo que todavía no me puedo creer. Vi un chimpancé que estaba furioso cuando otro chimpancé le robó la comida, pero no se enfadó nada cuando se dio cuenta de que le habían quitado la comida por otra razón. Quiero decir, ¿significa esto que pueden odiar en función de las circunstancias? Lo que significa es que saben que la otra persona les robó la comida y que deberían vengarse. Deberían atacarle para que no vuelva a ocurrir, para que puedan incluso recuperar la comida. Pero si un tercero cambia la comida de sitio o algo así, no lo atacan. Y no creo que sea porque ahora saben que esta persona no tiene la culpa ni nada por el estilo. Creo que es porque solo les interesan aquellos casos en los que alguien les roba la comida. Hemos llevado a cabo un nuevo estudio que demuestra que si yo soy un chimpancé y veo cómo le robas la comida a otro, en ese caso, yo no me enfado en absoluto. Es lo que llamamos castigo a terceras personas, o castigo a terceros. Y hasta la fecha no tenemos ninguna prueba de que los simios castiguen a aquellos que le han hecho algo malo a un tercero. Es la esencia de la moralidad. La moralidad, o sus normas morales de las que disponemos y que todos respetamos, tanto yo como el resto. Y si entre humanos alguien hace algo malo, si veo a alguien que le roba la cartera a una señora en el metro, se espera de mí que diga algo. Debería oponerme o intentar ayudarla. ¿No es así en el caso de los chimpancés? No. Si les roban su propia comida, se enfadan, pero no les importa si le roban la comida a un tercero. Tú has hecho experimentos con muchas especies, y no solo con chimpancés. La domesticación de animales, o sea,
¿Qué significa realmente domesticar un animal? El hecho de que podamos domesticar a los perros, ¿es un motivo para que casi puedan hablar? ¿Y el hecho de que no domestiquemos a los chimpancés explica que estos no puedan hablar? Cuando pronunciaba conferencias y explicaba algunas de las cosas que los chimpancés no pueden hacer, mucha gente se me acercaba y me decía, mi perro sí que puede. Al principio, pensé que se trataba de dueños de mascotas que llevaban sus interpretaciones demasiado lejos. Pero resulta que empezamos a hacer ciertos experimentos con perros y descubrimos que sí, que tienen determinadas capacidades comunicativas con los humanos de las que carecen los simios. Y creo que precisamente son la consecuencia de la domesticación. Significa que a lo largo de la historia de la humanidad primero fueron lobos que merodeaban por los pueblos o donde fuera, y que si eran mansos y no mordían a los niños se podían quedar. Pero si mordían a los niños y no eran dóciles, bueno, se les mataba y se los echaba del pueblo. Poco a poco fueron domesticados para ser dóciles y no agresivos. Pero entonces se produjo una segunda fase de domesticación, concretamente con los perros. Los perros eran muy útiles para la caza, así que para ayudar a los humanos en la caza y también con sus rebaños, los perros tenían que poder comunicarse con los humanos, de modo que fueron seleccionados para que fueran a donde los humanos querían. Los chimpancés obviamente nunca han sido seleccionados por los humanos con ninguna finalidad concreta. Puede que tengan su propia manera de comunicarse y no entienden la comunicación que utilizan los perros, porque no existe ninguna razón para ello. Si la domesticación tiene tanta importancia, ¿por qué algunos de vuestros expertos sostienen que los lobos quizás sean más inteligentes que los perros? Bueno, los lobos son inteligentes a su manera. Son muy buenos cazadores cooperativos, por ejemplo, mientras que parece que los perros han perdido esta capacidad. En algunos aspectos, los lobos podrían hacer cosas imposibles para los perros. Una de las cosas interesantes que hacen los perros, y es un hecho muy importante, muy obvio y trivial, pero a la vez muy importante, es que no se comunican unos con otros, se comunican con los humanos. Los lobos se comunican con otros lobos, así que los perros han evolucionado para ese nicho particular, para ese nicho ecológico concreto. Vivir en una cultura humana, comunicarse con los humanos, y no hacen nada especial entre ellos, sino que lo especial es lo que hacen con los humanos. Michael, para acabar esta maravillosa conversación, prácticamente todas las especies tienen que localizar comida, encontrar una pareja y evitar a los depredadores. ¿Hay alguna diferencia entre los simios y los humanos? No, y ese es el motivo por el que hablaba del espacio. El hecho de ubicar las cosas en el espacio probablemente sea una habilidad general de los mamíferos. No creo que los humanos tengan ninguna habilidad especial en este tema. Lo que sí que tenemos son brújulas, GPS y artefactos culturales que nos ayudan. Pero yo pasé un par de semanas en la selva con chimpancés, junto a Josep Call. Y los chimpancés se movían por la selva sin problemas. Nosotros llevábamos brújulas colgadas del cuello, y sin estas todavía estaría perdido en medio de la jungla. Sin imitación, no habría cultura. Giacomo Rizzolatti.